Bienvenidos a un nuevo episodio de Mente Sana Tips, el podcast donde hablamos con expertos que nos ayudan a ver la vida desde otra perspectiva. En este momento vivimos en un mundo obsesionado con la cantidad de likes, de views, de followers, pero lo que realmente mueve las agujas de la transformación no es la cantidad de personas, sino la calidad de las relaciones, de los vínculos. Y por eso hoy queremos hablar de cómo generar esas relaciones reales con un gran experto, Andy Stallman, escritor, conferencista con impacto en su consultora Totem en los 5 continentes y un referente. Cuando vamos a leer, toca leer todos los libros. Yo, amante de Totem, de todos tus libros. Andy, gracias por unirte a Mente Sana Tips. Feliz de estar acá. La última vez que nos vimos en vivo en Colombia quedó pendiente este encuentro, así que feliz de hacerlo realidad hoy. Ay, bueno, muchas gracias. Yo creo que hay una pregunta, Andy, que a ti todo el mundo te hace, y es el concepto de los fieles. Porque, pues, si el seguidor te acompaña, el, el fiel, el que realmente es un creyente, lo que tú haces, camina contigo. ¿Cómo entender un poquito ese concepto para que entraremos en materia? Buenísimo. Bueno, un poco te adelantaste a ello en la introducción cuando hablabas de las relaciones, ¿no? De la calidad de las relaciones. Creo que por ahí va el camino de las marcas en los próximos años. Relaciones más genuinas, relaciones más auténticas, relaciones que se apoyan en valores, propósito, en confianza, en reciprocidad, pero también en compromiso, también en acción. De alguna manera, cuando esa interacción, esa relación entre las marcas y los empleados, o los clientes, o los usuarios, o los consumidores, o los ciudadanos, se apalanca en todo lo que mencioné recién, dejan de ser empleados, clientes, consumidores, usuarios y pasan a ser creyentes de esa marca. Y los creyentes de la marca, en el fondo, lo que hacen es darle vida, sentido y sentimiento a una de las palabras, quizás una de las más infravaloradas, que es la comunidad alrededor de la cual nos conectamos, interactuamos, progresamos, crecemos, nos retroalimentamos, porque ya no nos conectamos desde sexo, género, nacionalidad, nivel socioeconómico, ¿no? Ese tipo de segmentación un poco arcaica ya en este momento, sino nos conectamos desde causas, propósito, valores, principios, iniciativas que nos hacen ver que la vida no va desde lo individual, sino desde lo grupal, lo colectivo. Y es en las relaciones genuinas, honestas, auténticas, en donde podemos construir valor duradero, sostenible y trascendente. Mira que hay algo importante y es el entender que todos somos marca. Creemos que solo marca es Coca-Cola, Volkswagen, y no, todos somos marcas. Y yo creo que a veces no nos estamos como tomando tan en serio el tema de la marca personal en algunos casos. ¿Tú qué opinas ahí? Sin duda alguna, todas las personas que tengan al menos un perfil en alguna red social se transforma, aunque no quiera, en una marca global por defecto. Entonces, la gran diferencia entre alguien que es consciente de eso y alguien que no es consciente de eso es cómo gestiona su marca. El que no es consciente no le está gestionando, por lo tanto, ocurren dos cosas. Una es que está perdiendo muchas oportunidades y dos, se está perdiendo en un laberinto que cuanto más tiempo pase va a ser más difícil de salir. El que sí es consciente de esto puede ser que ocurran dos circunstancias. Es consciente de la importancia de la marca personal y la está gestionando, o es consciente y no está haciendo nada. Los que no están haciendo nada están a tiempo de hacer algo, con lo cual esto es un wake up call, un llamado de despertador para que hagan. Y los que están haciendo algo, sin duda alguna, algunos lo hacen mejor, otros lo hacen excelente y otros lo hacen regular. En cualquiera de los casos, hacer es mejor que no hacer. Incluso hacer y equivocarte es mejor que quedarte quieto y no hacer nada. Y hay un montón de ejemplos, tú eres uno de ellos, algunos dicen que yo soy un ejemplo de ello también, de cómo construir una marca personal desde una estrategia bien diseñada, coherente, potente, apalancada en la confianza y sobre todo constante en el tiempo, es una herramienta no solamente de generación de negocios, sino también de impacto, trascendencia, de legado, de comunidad y de relacionamiento para una época que nos recuerda que el silencio no es una opción, pero la soledad tampoco. Entonces, sí, a tu pregunta, indudablemente hay que hacer, hay que invertir y hay que trabajar en eso. Utilizaste un término que incluso ya lo iba
a introducir en la conversación y es la soledad. Tenemos una crisis de soledad en el mundo. Las personas están abrumadas, no tienen con quién conversar, con quién compartir. Y de repente cuando decimos, vamos a crear comunidades en las que nos identificamos, en las que nos conectamos, en las que tenemos esos principios o esos propósitos compartidos, esto nos da otra manera de ver la vida. Y tú utilizas un término que me gusta mucho, que es el término de la tribu. ¿Cómo paso de identificarme con tu marca, con lo que haces, a decir, yo ya quiero ser parte de? ¿Cómo es la transición que podemos hacer allí? Buenísima la observación. Primero hagamos un pequeño matiz sobre la soledad, que hay muchos ámbitos dentro de la soledad. La persona que tiene muchísimos años y está sola, no por elección. Está el joven que está todo el día encerrado en su habitación con su teléfono. Podríamos decir que en realidad no está solo, o sí. Ujú. Tenemos países como Japón o Gran Bretaña, bueno, son varios países, ¿no? Pero en los cuales existe el ministerio para luchar contra la soledad. También es cierto que hay una pandemia silenciosa llamada soledad que está arrasando con la salud mental y la salud emocional de muchísimos, de millones de personas en el mundo. Esto eh, es una llamada de atención a un momento bisagra en la historia de la humanidad, donde estamos atravesando, aparte de muchas innovaciones tecnológicas, profunda crisis de valores. Y dentro de esa crisis de valores emergen problemas como la soledad y muchos otros también. Pero para no diverger mucho de tu pregunta, sí es cierto que el ser humano, dicho por grandes expertos, es un animal social y el animal social necesita de la conexión social y esa conexión social se da en muchos ámbitos. Se da en un colegio, en una universidad, en una oficina, se da en un club, se da en un trabajo, se da en un montón de ámbitos. A veces cuando no tenés ninguno de esos ámbitos, te podés encontrar en el ámbito de una marca. Como tú bien decías, una marca no es solamente una bebida refrescante o un automóvil o una línea aérea. Una marca puede ser justamente un club de barrio o un gimnasio o una cafetería o un centro social para la tercera edad. En definitiva, hay muchas organizaciones, instituciones, empresas que crean este sentido de comunidad. Cuando vos participás de una comunidad y en esa comunidad ves reflejado muchos de los aspectos que para vos son trascendentes en tu vida, que van mucho más allá de productos y servicios y tienen que ver justamente con valores, con principios, con causas, vos te sentís parte de algo más grande. Entonces, la marca ya no es solamente un aglutinador de personas alrededor de lo que yo llamo estas marcas tótem, ¿no? En esta conformación de comunidades o de tribus posmodernas, como tú también las llamabas, sino que sobre todo, ¿en quién me transformo cuando soy parte de eso? ¿En quién me transformo cuando interactúo con esa marca? Ya no es cuando compro un producto cómo me hace sentir, es en quién me transformo cuando soy parte de esa otra instancia que no es la mía conmigo, sino la mía con el mundo, en una instancia en la que me transformo en algo positivo y por eso quiero ser parte, creyente, participante de esa comunidad o de esa tribu. ¿Y cómo es la transición? Acabo de descubrir X marca, me parece atractiva. ¿Y cómo paso de simplemente ser un consumidor más ocasional a ser alguien que se siente parte de? Mira, justamente ayer estaba escribiendo un artículo basado en un capítulo de un libro que estoy escribiendo y en España, donde yo vivo en Madrid, el nivel de engagement, de compromiso de los empleados con las empresas no llega al 9%. Es decir, de cada 10 empleados o no están comprometidos o están poco comprometidos con la empresa en la que trabajan. Entonces Ujú. pregunto, ¿qué rol cumple la marca en esa una de cada 10 para que sí haya personal o empleados o equipo comprometido? Y creo que en esta transición que tú me preguntas, lo que sucede es que la mayoría de marcas, de empresas, de organizaciones, están con el foco equivocado. Están haciendo foco en aquello que puede ser urgente, pero no por eso es valioso, importante o trascendente. Entonces, si las empresas son personas, si las marcas son personas, si los empleados son personas, si los clientes, usuarios, consumidores somos personas, está bien entender de inteligencia artificial, está bien entender de computación cuántica, está perfecto entender del entorno digital, de la transformación digital, de la automatización y de la digitalización y de todos los etcéteras.
pero ¿de qué es lo que tenemos que entender y comprender más? Es de personas. Y entonces el foco está desviado porque no está en el foco principal en el que tiene que estar, que son las personas. Y sobre todo está desenfocada la mayoría de empresas porque están todo el día mirando hacia afuera y se olvidan de que las marcas poderosas, queridas, admiradas, valiosas, se construyen hacia adentro, desde adentro hacia afuera, no desde afuera hacia afuera. Yo lo que les diría es reenfocarse, volver a poner en valor lo humano, dar mucho más protagonismo a- al motor que verdaderamente mueve la aguja en toda organización, que es el equipo, el talento, el conjunto de personas, y luego meterle todas las capas de automatización, digitalización, inteligencia artificial y tecnología para optimizar, eficientizar y todos los etcéteras, pero sin cambiar el foco de lo urgente por lo importante. El foco de lo importante siempre tiene que ser el foco de las marcas de éxito hoy, mañana y las décadas que vienen. Y mira que ahí hay algo que es clave y es que la falta de coherencia te la cobra muy cara la comunidad. Cuando tú dices una cosa y vas por la otra, y con el caso que ponías, por ejemplo, de los empleados, súper frecuente. Tienes los divinos valores en una cartelera, nuestros principios, el propósito, pero cuando tú vas al día a día con el líder, con las personas que acompañan a los equipos, esto no lo estás viendo ahí. Entonces yo creo que el tema de la coherencia es fundamental en este instante. La coherencia es una de mis palabras favoritas. Mira, hay estudios varios, pero de media te tiran que solamente una de cada 10 empresas hoy por hoy vive su propósito. Esto, de nuevo, implica que 9 de cada 10 puede ser que lo tengan escrito en la pared o en la web, Ujú. o en un lugar, pero no lo viven. Tener un propósito escrito y no vivirlo es como no tenerlo. Tener unos valores escritos y no vivirlos es como no tenerlos. Y el gran dilema al cual se enfrentan hoy las organizaciones es que tanto la generación Z como la alfa, que en 10 minutos van a ser los que moverán la aguja del consumo, de la política, del trabajo, de la creación de valor, no les da lo mismo una marca coherente que una marca incoherente, una marca que vive el propósito que una que no lo vive, una marca con valores que una sin. Con lo cual, vos fíjate qué paradójico, ¿no? Que las marcas estén, muchas empresas, muchas organizaciones estén tan obsesionadas con vamos a despedir gente, vamos a recortar gastos, vamos a buscar la manera de ser más eficientes, cuando en realidad la historia de los últimos 200 años, de los cuales se tenga registro, aquellas compañías que le quitaron inversión, seguimos viendo como directores generales y directores financieros, en vez de enfocarse en cómo construimos valor, margen, cómo construimos nuevas relaciones, cómo construimos legado y trascendencia, están todo el tiempo mirando EBITDA, 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 cortando, 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 cuando el valor no se crea recortando. Obviamente, si hay algo que no funciona, se recorta, si hay algo que no va bien, Ujú. se cambia, pero vos no podés serruchar la base de la construcción de valor para tener un pequeño margen más, cuando la historia también nos demostró que las marcas más valiosas hacen que las empresas sean más rentables, con lo cual invertir en marca, aunque en el muy corto plazo, llamarlo trimestre o quarter o lo que sea, puedan no darte el resultado esperado, en el siguiente te lo va a dar, y si no en el siguiente. Entonces, la coherencia también no está en decir somos una compañía comprometida con nuestras comunidades y con nuestro equipo y con el medio ambiente y no sé qué, y lo único que hace es recortar. En las organizaciones hay demasiado serrucho, hay demasiada tijera, y lo que hay que pedir a las organizaciones es que haya más coherencia, más amor, más compromiso, más creer en su talento y más darle herramientas para que el talento construya aquello para lo cual fue contratado. Hay un término que a mí como que me da alergia y es retención de talento. Te van a amarrar de la silla, te obligaron a quedarte. Yo creo que más que bueno es ser más sexys de no te retengo, sino que estás feliz de la vida de hacer parte de esta transformación, de este aporte al mundo. ¿Tú cómo ves ahí como esa intención de las empresas de retener? Es que en Suena el fondo, horrible. Blanca, la verdad es que la mayoría de marcas tiene que retener, porque son mediocres, no inspiran, no viven el propósito, no
promueven una cultura de crecimiento y desarrollo, con lo cual en el fondo la gente, en España, por ejemplo, el 77% de los empleados le gustaría trabajar en otra empresa y el 44% afirma que en los próximos 12 meses se va a cambiar de empresa sí o sí. Entonces, en el fondo, sí están reteniendo. Ahora bien, aquellas marcas, las que yo llamo tótems, ¿no? Marcas valiosas, comprometidas, humanocéntricas, que viven el propósito, los valores, que promueven culturas en las cuales todo el mundo crece, se siente valioso, reconocido, que generan impacto positivo, ellos no tienen que retener nada. De hecho, el dilema al que se enfrentan es, mucho talento me viene a buscar porque quieren trabajar acá. ¿Cómo selecciono al mejor talento dentro del mejor talento? Entonces, por eso digo, si vos sos una gran marca, la gran marca no solamente actúa no como retenedora, sino como fidelizadora, pero también es un gran imán que atrae a las personas que quieren ser parte de eso que tú haces. Porque el por qué lo haces, el para qué lo haces, es casi más importante que el cómo y el dónde. Entonces, sin duda alguna, sí, escuchar retención es casi como escuchar eso, vamos a enjaular a nuestro talento para que no se nos vaya, pero no se le puede poner jaulas al campo. El que se quiere ir se va a ir y los buenos, si tu marca no inspira, no motiva, no engancha, no ilusiona, se te van a ir, lo saben. Mira que empezamos como a abrir todo este abanico de posibilidades y empiezo a pensar en inteligencia artificial, formación digital, como todo esto que está sucediendo en el mundo y que de repente hay personas que creen que no, es que ya no voy a tener que hacer nada, ya simplemente no pienso. La semana pasada estaba precisamente leyendo un artículo muy interesante de la nueva generación digital bajo el coeficiente emocional. Antes veníamos cada generación con mayor coeficiente que la anterior. Ahora decimos más ansiosos, más abrumados y nos vamos al intelectual con menos reto, más cómodos. ¿Cómo hacer que la IA no nos arrolle, que sea un complemento? Bueno, primero que no aplica igual para la mayoría, ¿no? No es lo mismo, no es un tema de edad ni generacional, es un tema de actitud, de mentalidad. Justo esta mañana también, aprovecho, como estamos en verano y está todo el mundo de vacaciones, los que estamos trabajando, por lo menos en mi caso, yo aprovecho para estudiar mucho en verano, para escribir mucho, para investigar mucho. Justo estaba esta mañana trabajando en base a un paper que escribieron unos científicos que se llama básicamente La ilusión del pensamiento, ¿no? Y hace un gran estudio sobre los sistemas de inteligencia artificial, los LRM, y bueno, no quiero extenderme mucho porque es bastante técnico y bastante aburrido, pero te diría que el bottom line es, nosotros creemos que tenemos una capacidad de pensamiento ilimitada, que tenemos una capacidad de pensamiento que siempre va evolucionando, y lo interesante del paper es que la capacidad de pensamiento del estudio que hicieron con los sistemas de LRM son casi una réplica nuestra, con lo cual lo que creíamos hasta ahora de nuestro pensamiento está equivocado. ¿Sí? Entonces, volver a poner de moda el pensar, ¿podría ser interesante? Es difícil cuando hoy la sociedad prefiere discutir más el vaquero de una modelo en una publicidad de una marca de ropa que de otra cosa. Hoy por hoy parece difícil discutir sobre educación porque no genera engagement. Parece difícil hablar sobre salud mental porque, salvo para algunos, tampoco es un tópico que la gente quiera tratar. Parece que tampoco podemos hablar mucho de que hay 900 millones de mujeres analfabetas y que prácticamente vemos que mueren 25.000 chicos por día por malnutrición o desnutrición, cuando solamente ponemos foco en un lugar del mundo y nos olvidamos del resto del mundo. Es decir, hay muchos temas para hablar y creo que está bien hablar de temas que están on trend o que son trending topic, pero creo que quienes buscamos realmente dejar un mundo mejor a nuestros hijos y dejar mejores hijos al mundo, tenemos la responsabilidad, creo yo, de promover este pensamiento, incluso aunque se agote más rápido de lo que creíamos, aunque entre en bucle pensando que no entra en bucle, que sale a veces por la tangente más fácil y no que prefiere meterse por el camino más difícil y complicado. Bueno, pero todo eso es parte de lo humano y creo que reconectar con lo humano es mandatorio en esta época de cambio abrupto
que empezó ya a vislumbrarse con la inteligencia artificial y que va a potenciarse de una manera brutal. Ni hablar de nanotecnología, biotecnología, biología molecular, los famosos CRISPR y otros. Es fascinante lo que está pasando. Es probable hasta que podamos detectar Alzheimer o Parkinson 20 años antes de que se manifieste. Es probable que, bueno, una universidad de Israel la semana pasada mostró cómo pudo construir con una impresora de un riñón en 8 horas, Fantástico. y que puede servir para hacer un trasplante. Es decir, justo hablábamos antes de conectarnos, ¿no? No todo lo que pasa es malo, mucho de lo que pasa es bueno. Lo que pasa es que mucho de lo bueno que pasa no tiene impacto, ¿no? Porque la gente prefiere quedarse discutiendo el reel de Instagram o el short de YouTube o el videíto de TikTok, porque, bueno, la liviandad del ser humano es parte de la composición de quienes son. Y ahí viene algo que me parece como muy interesante y es la ansiedad que tenemos por la masa. No, no tengo 10.000 seguidores, no, 100.000, no tengo 1.000.000. Y en vez de como hacer ese alto y pensar en cómo genero esta fidelización, cómo genero ese valor, cómo ayudo, cómo acompaño a mis 7 seguidores que están ahí y que se identifican con lo que les estamos hablando. Creo que venimos debatiendo de esto desde que empezamos a utilizar redes sociales, ¿no? Es la eterna conversación. Creo que no hay una sola respuesta. Yo te puedo dar mi punto de vista. A mí, particularmente, y lo he dicho en otras entrevistas, lo que más me apasiona de participar de una conversación, de un debate, de un intercambio de ideas, de lo que fuese en una red social, es precisamente lo social. Y lo social es la persona que está del otro lado. Cuando a mí me comentan algo y veo que es una persona con 1 millón de seguidores, y le respondo y resulta que es el community manager, ya no es esa persona, es alguien que le gestiona la cuenta a esa persona, con lo cual para mí lo social en esa interacción ya murió. Puedo crear otra interacción social con su community manager, pero ya sería otra Ujú. conversación, otro diálogo. En mi caso particular, no siempre lo consigo, pero intento responder a todo el mundo. En LinkedIn, en Twitter, ahora X, en YouTube, en Instagram. No siempre lo consigo porque al final las interacciones son no acabar, pero siempre trato de responder. Y lo que me termina pasando es que la gente me dice, bueno, dile a Andy que gracias por escribir. Digo, no, yo soy Andy. Dale, en serio. No, no, que soy Andy, de verdad. Es imposible. Entonces le mando un audio. Joder, no lo puedo creer, gracias, no sé. Pero para mí el valor es ese, el valor es el componente social de poder establecer una relación profesional, personal, laboral, de colaboración, de lo que sea, desde esa conexión. Creo que es verdad que hay mucha gente que se deja llevar, ¿no? Hoy hay agencias de speakers que si no tenés una cantidad de seguidores, te ven como Ujú. con menos interés que si tenés más seguidores. Me parece una ridiculez. A mí lo que más me importa de alguien que se para en un escenario es su experiencia, su trayectoria, su conocimiento, su ética, su capacidad de enganchar al público, de transmitir, de comunicar, de permear a una comunidad ávida de aprender. Pero bueno, quizás yo soy un bicho raro en todo este mundo, ¿no? Que creo cosas que no son lo que todo el mundo cree. Pero bueno, también está bueno no tener que ser parte del todo en el sentido de que también uno tiene sus ideas, sus pensamientos y en la medida que el tiempo te vaya validando eso, no entrar en la vorágine de ser una persona ansiosa por tratar de aspirar a metas inalcanzables que solo te generan un bucle de ansiedad que no beneficia a nadie. Te voy a hacer la pregunta más difícil, Andy. Imagínate pues, mañana todo lo que llevas se borró y te tocó empezar de cero para construir comunidad, fieles. ¿Cuáles serían tus 3 primeros pasos? La verdad que no me animo a darte una respuesta en caliente porque seguramente no coincidiría con la que decidiría hacer si lo pienso, pero en contra de todo lo que te vengo diciendo hasta este momento de la conversación, si se me borrara todo, no sé si volvería a empezar. ¿Qué? No volvería a empezar en el camino que recorrí hasta ahora. Quizás empezaría diferente. Quizás, sí, probablemente casi con seguridad no haría ese camino. Es probable que para entonces la forma de interactuar con las personas que te interesan o que se interesen por lo que vos escribís o decís o compartís, se puedan llevar a otro nivel de interacción y todo lo que estamos viviendo ahora sea como eh, esos carromatos de principios del siglo XX que veían pasar unas especies de
de automóviles, ¿no? Que iban a 20 kilómetros por hora y decían, qué cosa más rara que pasa por ahí, ¿no? Y al final eh, los caballos fueron desapareciendo, los autos se fueron consolidando. Yo pienso que lo que puede venir en el futuro cercano es muy parecido a lo que sentían los vendedores de velas cuando les hablaban de la electricidad, ¿no? Los vendedores de velas que decían, ah, eso de la electricidad es una tontería, si todo el mundo necesita velas, no corremos ningún riesgo. Yo creo que lo que viene en el futuro va a ser una transformación tan grande que quizás las redes sociales tal y como las conocemos hasta ahora sean un lindo recuerdo de una época que va a dar paso a otra y entonces habrá que preguntarse qué será esa otra. Yo todavía no lo tengo configurado, pero sé que va a ser distinta, no tengo ninguna duda. Mira, cuando estaba escribiendo el nuevo libro, yo quería hacer una apuesta por una competencia, una habilidad que fuera transversal en el tiempo y por eso escribí Desbloquea tu modo creativo, porque en algún momento estaba pensando si fuéramos 20 años atrás, explícale a una persona, pues a 30, qué es Internet, qué es Instagram, cómo funciona, para qué sirve, por qué uno sube una foto para que alguien le dé un aplauso de qué bueno que subió esa foto. Entonces, de si cómo nos proyectamos, pienso que estamos en un punto que o ampliamos ese capital creativo o como que nos vamos quedando como el de las velas. ¿Cuál es tu secreto? Porque tú eres muy creativo. Yo te he visto en varios escenarios y cada que te veo digo, qué chévere, qué interesante, distinto. ¿Cómo haces para mantener la llama encendida? Bueno, un poco te lo comenté, ¿no? Estoy en verano y estoy leyendo libros, estoy leyendo papers, estoy escribiendo, estoy revisando ideas. Creo que para ser creativo tenés que ser curioso, creo que para ser curioso tenés que ser una persona insatisfecha, creo que para estar insatisfecho tenés que tener ambiciones, y creo que para tener ambiciones tenés que tener objetivos, creo que para tener objetivos tenés que tener claro qué es lo que te gusta y lo que no te gusta. Y creo que al final la creatividad de alguna manera es descomponer, desarmar algo que existe, volver a armarlo de otra manera para crear algo nuevo desde algo existente. Y creo que la creatividad es inherente a todos nosotros. Ujú. Creo que también tiene que ver con el espíritu del niño. El niño es creativo porque le cuesta gestionar el aburrimiento. Entonces, cuando se aburre, crea. Nosotros estamos sobreocupados, con lo cual nos cuesta aburrirnos y cuando nos aburrimos, en vez de aprovechar ese espacio de vacío para llenarlo con creatividad, con nuevas ideas, con nuevos proyectos, con nuevos objetivos, no sé, con lo que fuese, nos agobiamos. Nos agobiamos, nos agarra ansiedad, con lo cual sí, indudablemente la llama creativa creo que es uno de los aspectos fundamentales para el futuro. Creo que también tiene que ir mucho de la mano con la autoconfianza, que es algo que hay Sí, mucha falta de autoconfianza hoy por hoy. Necesita el ser humano la validación del exterior permanentemente y esa validación a veces llega y a veces no llega y creo que lo importante es que vos te vayas validando en esa autoconfianza y que vayas creyendo en lo que haces, incluso a veces yendo a contracorriente. Con lo cual, si vos tenés autoconfianza, tenés creatividad, la creatividad y la curiosidad que al final van muy de la mano, pero sobre todo creo que todo tiene que derivar en algo nuevo que acabo de descubrir de mera casualidad. Yo siempre que vuelvo a la oficina, a los headquarters de Totem Branding, siempre hago un videíto llegando a la oficina, ¿no? Es una esquina muy linda en Madrid, es un edificio espectacular, entonces siempre voy haciendo el video de llegar. Y el otro día, calor, Madrid, medio a las apuradas, en vez de poner Totem Branding Headquarters, como pongo siempre, puse Totem Branding Headquarters y le di a publicar y a las 3 horas me di cuenta que me había equivocado. Pero en el fondo me alegré de haberme equivocado porque en Branding encontré algo, ujú, sabía cómo llamarlo y ahora ya sé cómo llamarlo. Y que es la curiosidad, la creatividad, la autoconfianza, tienen que derivar en el doing, en el hacer. Porque si no se quedan claro. en filosofía, se quedan en pensamiento, que está bien, pero creo que vale mucho más la filosofía en acción que la filosofía en reflexión. Por eso, si vos reflexionás y después accionás, está buenísimo. Entonces, el brand doing para mí es la ventana para lo que se viene y lo que se avecina, que vos resumías de alguna manera, que es cómo poner en acción tu marca, tu creatividad, tu propuesta de valor, tu propósito, tus valores, tu cultura. El brand doing es la acción, el movimiento, el verbo
que sacude a tu marca y la lleva a la siguiente dimensión de un mundo que va a poner en valor sobre todo al que hace. Bueno, Andy, no nos podemos ir si la pregunta obligada acá y es libro recomendado, de lo que te has leído, de lo que tú quieras. Un libro que le quieras recomendar acá a nuestra audiencia, ¿cuál sería? Yo me estoy leyendo un libro, ahora no me acuerdo si se llama La ola que viene o La nueva ola, te lo voy a pasar después para que lo pongas en comentarios. Creo que se llama La Dale, ola lo que viene, ponemos. que es del fundador de, creo que se llama DeepMind. Es un tipo que trabajó en Google, en desarrollo de inteligencia artificial, después creó su propia compañía de inteligencia artificial. Justo ayer me preguntaba mi mujer, Josefina, ¿y qué tal el libro? Le digo, mira, te digo la verdad, me está costando, el libro está escrito para nerds, o sea, lo puede entender un chico de 8 años, pero me está costando profundizar en la cantidad de cambios paradigmáticos en ámbitos desde la biología a la tecnología, de la inteligencia artificial a la genética humana, de la computación a la genética molecular, o sea, y tantas dimensiones que están cambiando. Está tan bien resumido, está tan bien elaborado, está tan bien escrito, que creo que cualquiera, aunque no sepa nada de esto, debería, por lo menos, viste, yéndolo va a rascar un poco la superficie y no va a decir en los próximos 3, 5, 10 años que no sabía nada. Con esto, por lo menos, puede ser que no estés preparado, pero al menos vas a estar listo. Me encanta. No, Andy, aquí yo me quedo hablando contigo 10 años. Gracias. Siempre es un gusto escucharte. Gracias por hacer parte de Mente Sana Tips. Estamos en la 13ª temporada y ¡Wow! tener una persona como tú es fantástico. Seguro que le va a ayudar mucho a las personas. Entonces, el espacio es tuyo para que te despidas de nuestros oyentes. Justamente otra de las reflexiones en este verano europeo fue sobre esto. Hoy por hoy, no sé dónde estás ahora, Blanca, tú, ¿en qué lugar estás ahora? Hoy estoy en Manizales, estoy en Colombia, recién regresé anoche. Bien, tú estás en Manizales, yo estoy en Madrid. Tenemos una herramienta que nos permite vernos, dialogar, grabarnos y después compartir en diferentes plataformas con quienes quieran vernos y escucharnos. Igual que como estamos hablando nosotros, ahora se están dando miles, decenas de miles, cientos de miles de conversaciones, desde temas trascendentes, o puede ser el branding, o bioquímica, o geopolítica, o educación primaria. Y en el fondo me emociona que el mundo dialogue. Estamos en un mundo que lee los periódicos y parece que estamos todo el día chocando, colisionando, confrontando, pero también una gran ola de diálogo. El otro día creo que alguien del equipo Totem me decía, esto es algo así como dialogandia, ¿no? Como que hay un mundo que dialoga de todo y puede ser que te vea uno, que te vea 1.000.000, que te vean 100, que te comenten 10, que te comenten 100.000. Pero estamos dialogando, estamos intercambiando ideas, estamos intercambiando impresiones, pareceres. Vos llevas 13 temporadas haciéndolo, que es una cosa de locos, récord Guinness en cualquier momento, pero si tuviese que dejar un mensaje es hay que dialogar más y sobre todo hay que dialogar con los que no piensan como nosotros. Hay que dialogar con aquellas personas que piensan diferente, que opinan diferente, que sienten diferente. Creo que tenemos que, como dicen los que hablan en inglés, let's agree to disagree, ¿no? Tratemos de ponernos de acuerdo en lo que no estamos de acuerdo. Y después, lo más valioso es llevar a la acción el diálogo. Que el diálogo no se quede solamente en un buen rato, en un buen momento, en una reflexión, en un espacio de filosofía, sino después que accionen. Que alguien, o yo, o alguno de las personas que nos vea, pueda decir, yo me quedo con esto y lo voy a llevar a mi realidad, en mi empresa, en mi escuela, en mi universidad, en mi ciudad, en mi sociedad, en mi organización. Creo que ahí, bueno, todo el mundo se beneficia y todos nos quedamos mejor que cuando empezamos a dialogar. Me encanta escucharte. Acá hablamos de micropasos, acá tenemos dos términos. La mínima acción viable es de todo lo que nos escucharon hoy, ¿cuál es lo mínimo que hoy puedes aplicar? O los micropasos, porque es que imagínate, Andy querido, que tienes 48 horas para implementar lo que escuchas. Si en 48 horas no aplicas algo, tu cerebro dice spam y lo borra. Entonces, Bien, estamos contando esas horas. muy bien. Gracias por estar aquí. Bueno, gracias a todos ustedes por hacer parte de Mentesana Tips. Déjenos los comentarios, les voy a dejar las redes para que vayan y descubran a Andy. Busquen sus libros maravillosos, este amadísimo, y creo que nos abre la mente a pensar de una manera diferente. Nos encontramos en un próximo episodio de Mentesana Tips. Hasta pronto, chao.